que Jerry nos explicó de una manera magistral. Pero yo quiero enfocarme aquí como Melquisedec, este sacerdote que según el orden dice Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico o Aarón. Aunque yo voy a estar compartiendo algunas verdades acerca de el sacerdocio de Aarón como tipología, como sombra. Uno de los temas que vamos a estar compartiendo, las vestiduras del sumo sacerdote, como las vestiduras del sacerdote, el pectoral, las piedras preciosas, los colores. Tengo un estudio maravilloso que hace años aprendí de unos pastores que aprendo, y maravilloso cómo podemos aprender acerca de las vestiduras del sacerdocio para entender lo que Cristo está haciendo sentado a la derecha del Padre como intercedor por nosotros. Así que eso hace poderoso. Pero el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Ese es el orden y no según el orden levítico. Y vemos aquí lo interesante: cuando Melquisedec aparece simplemente bendiciendo. Dice que bendijo al Altísimo y también bendijo a Abraham. Entonces, cuando tú estudias acerca del sacerdocio levítico de Aarón bajo el pacto de la ley, era en una mano era bendición y otra mano era maldición. Y la bendición dependía de que Israel obedeciera perfectamente 613 leyes, la ley de Dios. Y si ellos no obedecían la ley de Dios, entonces estas maldiciones le alcanzaban. Pero cuando obedecían, estas bendiciones le seguían. Entonces, bajo este sacerdocio, bajo el orden de Aarón o Levítico, había bendición y había maldición. Pero aquí Melquisedec, que todavía la ley no había sido establecida todavía, aparece, y lo que está en su boca, lo que sale es bendición y bendición. Él bendice al Dios Altísimo, pero también bendice a Abraham. Y aquí donde Abraham por primera vez da los diezmos a Melquisedec. Y lo interesante, porque aquí Melquisedec no aparece pidiéndole a Abraham los diezmos. No viene con diciéndole: Abraham, ya que yo te di la victoria, te entregué a los enemigos en tus manos, sobrenaturalmente, porque Abraham no era un soldado, no era diestro en la pelea y venció todos los reyes. Pero Melquisedec lo que hace es que le ofrece, le da pan y vino, que encontramos ahí esa sombra maravillosa cuando Jesucristo está a punto de ir al cruz del Calvario. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se sienta con sus discípulos y participa la Santa Cena. Coge el pan, lo parte: este es mi cuerpo, que es quebrado por ustedes, y toma el jugo, que este es mi sangre, que es el nuevo pacto por el perdón de los pecados. Entonces vemos aquí ya que Melquisedec, como el Cristo, sumo sacerdote y rey, ofreciendo, no solamente bendiciendo, sino que también ofreciendo. Saludo ahí al pastor Daniel, que se está conectando, un abrazo. Entonces, no solamente de su boca de Melquisedec sale bendición y bendición, que esa palabra bendición también hacia el Altísimo es alabanza, es exaltación. Entonces está él exaltando al Altísimo, pero bendiciendo al hombre en la tierra. Y después le da pan y vino, que representa la crucifixión, representa la muerte de Cristo y el nuevo pacto eterno de la gracia de Dios. Entonces me encanta que aquí encontramos este orden de Melquisedec. Entonces, cuando el escritor de Hebreo dice que el ministerio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, es según el orden de Melquisedec. Por eso, cuando vamos a Hebreos capítulo 5:10, Hebreos capítulo 5:10, lo vayan buscando por ahí. Mira lo que dice: y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden
de Melquisedec. También dice en el versículo 6, 9, 19, 20, dice, esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, otra vez, según el orden de Melquisedec. El pastor Jerry, explícanos un poco acerca de cuando dice el orden. ¿Qué significa eso, el orden? Explícanos eso, que yo, otra vez tú me explicaste algo maravilloso acerca de eso y porque nos explique acerca de lo que cuando dice el escritor aquí, según el orden de Melquisedec. Sí, escuchemos un poco ahí a Pastor Jerry. Bueno, mi amado, esto es algo maravilloso porque este sacerdocio establecido, cuando se está declarando de el orden, se está declarando acerca del orden divino, que es el orden de Dios. ¿Ve? A diferencia de lo que es el orden arónico, ¿ve? El orden arónico tiene que ver con la ley, pero cuando estamos hablando del orden de Melquisedec, estamos hablando del establecimiento del reino de Dios, el orden divino. ¿Ve? Que está atado con lo que es lo gubernamental, o sea, lo que es el reino de Dios. Okay. Entonces, Cristo al venir bajo ese orden, a presentarse aquí en la tierra, en Jesús, pues entonces vino bajo ese orden. ¿Ve? Por eso es que a nadie más en la escritura se le da ese título. Ese título estaba reservado única y exclusivamente para el Hijo de Dios. Para el Hijo de Dios. Nadie más puede cumplir ese rol. Amén, amado. Excelente. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta acerca de esto para continuar? Excelente respuesta, excelente explicación. Ahora podemos entender que es un orden divino, es un orden del reino de Dios y me encanta lo que dice el pastor Jerry. Este nombre Melquisedec estaba reservado para el Hijo. Aleluya. Y solamente aparece dos ocasiones este nombre en el Antiguo Testamento, aparece en Génesis y creo que también aparece en Salmo. ¿Qué salmo que aparece, pastor Jerry? ¿Tú lo tienes por ahí o algo? Salmo 110, que es donde dice, donde Dios juró que su hijo, Wow. que su hijo sería sacerdote no por un tiempo, sino para siempre. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio es establecido sobre una vida indestructible, que es la vida del Espíritu. Es eternamente y para siempre rey y sacerdote. Sacerdote, aleluya. Mira, mire qué interesante eso. Mira, por eso es que es importante, familia, amigos, estableciendo en estas verdades, creer en estas verdades, obedecer en esta verdad. Algo que el pastor Jerry decía también, que en la antigüedad no se podía mezclar reyes, porque Melquisedec no era un nombre, es un título. Eso aprendimos el pastor Jerry, no es un nombre, es un título, así que no le pongas a poner a tu hijo, mi hijo lo voy a llamar Melquisedec, es un título, y es un título que tiene que ver con dos funciones, la Jerry, que es rey y sacerdote, la unido. Ya, entonces, esto nunca se mezcló en la antigüedad, no se podía, era algo que no se podía, y vimos que aún en la historia encontramos que el pastor Jerry nos habló acerca de rey Saúl, cómo quiso hacer los sacrificios, quiso entrar al sacerdocio y le costó su reinado. Otro más fue Josías. El rey Josías fue un excelente rey. A lo último de su reinado, es donde se le metió en la cabeza esta cosa, poder entrar al lugar santísimo y administrar los sacrificios. Y la Biblia dice que le cayó lepra y muere como leproso. Triste historia, termina la historia de este rey que hizo tantas cosas bonitas, pero quiso ser también sacerdote. Entonces,
En la antigüedad, bajo la ley, esto era algo severo, esto era algo bien, entonces podía ser. ¿Por qué? Porque como decía el pastor Jerry, y la Biblia dice que esto estaba reservado para el Hijo. Y lo interesante es que ahora nosotros que estamos en el Hijo, Apocalipsis nos dice, capítulo 1, vayamos a Apocalipsis, no sé si, yo creo que Jerry lo tiene por ahí rapidito. Apocalipsis, capítulo 1, creo que versículo 5. Ahora que tú y yo estamos en Cristo Jesús, aleluya. Sí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Escuchen eso, familia. No, dale. Oh, ya, sí, aquí está, mira. Sí. ¿O quieres que lo lea? No, yo lo tengo, está bien. Aquí Ok. está. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, no los va a hacer, nos hizo, verbo presente, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ay, ay, ay. Mira esto. A él sea la gloria. Mira la revelación que me vino ahora. Esto me cayó ahora. Ahora, cuando usted opera bajo esta función de rey y sacerdote, familia, ahí donde usted comienza a darle gloria a él. ¿Por qué? Porque tú reconoces que todo lo que tú has recibido en el Hijo como Melquisedec, rey y sacerdote, él es el rey de reyes y él es el gran sumo sacerdote. O sea, tú y yo no somos gran sacerdotes, nosotros somos sacerdocios, dice el Pedro, pero él es el sumo sacerdote. Pero por cuanto estamos en él, tenemos la bendición, tenemos la gracia de poder ser reyes y sacerdotes. Explícanos, Jerry, ¿cuáles esas dos funciones en una manera práctica? ¿Cómo nosotros llevamos a cabo como hijos de Dios en esta, podemos decir, esta doble unción, ¿verdad? La unción de rey, porque en la antigüedad los reyes eran ungidos, pero también los sacerdotes eran ungidos. Entonces tenemos la doble porción. Explícanos cómo esto se lleva a cabo, familia, amigo. Bueno, una de las primeras cosas que debemos de notar en cuanto a este orden es que este orden funciona solamente con los primogénitos. Eso es lo primero que tenemos que notar, ¿eh? Porque los primogénitos son los únicos que heredan. O sea que si tú estás en Cristo, fue que fuiste llamado, tienes la herencia porque eres primogénito, declarado por Dios primogénito, porque es la congregación de los primogénitos. Y número 2, entonces entramos bajo autoridad en ese reino, ¿ok? Que es de Cristo Jesús, Melquisedec, ¿ok? Entonces, en el ámbito gubernamental, nosotros estamos reinando en vida. Por eso es que los demonios, las enfermedades, los principados, las potestades, llámese como se llame, se someten bajo la autoridad y el poderío de Cristo Jesús, ¿ok? Esa autoridad nos ha sido delegada a nosotros. También nosotros eclesiásticamente somos sacerdotes conforme a ese orden para gobernar, ya sea como sacerdotes en nuestra casa, eclesiásticamente en la iglesia y en el reino de Dios, porque nosotros estamos conectados con el reino de Dios. Amén, amado. Aleluya, eso está poderoso. Ahora, mira qué tan poderoso entender tu familia, porque muchas veces cuando se mezclan los pactos, ¿verdad? Se mezcla la ley y la gracia, se mezcla el sacerdocio levítico con el sacerdocio según el orden de Melquisedec en el nuevo pacto. Por ejemplo, en la antigüedad, una de las cosas que hacían los sacerdotes, el ministerio sacerdotal levítico, ellos examinaban a la gente buscándole el pecado, buscándole la lepra, buscándole si habían tocado un muerto. Siempre su enfoque era con la inmundicia, con el pecado.
nosotros, Rabashaya, nosotros, según el orden de Melquisedec como sacerdocio, nosotros no estamos buscándole la falla a la gente, las debilidades, sino ayudándolo a entender quiénes son en Cristo Jesús. Aleluya, reyes y sacerdotes, porque la sangre de Cristo no cubrió el pecado, sino que lo quitó. Aleluya. Y ahora Él está en presencia para siempre delante del Padre como sacerdote, como sumo sacerdote según el orden. Mira, la palabra precucio, esa palabra precucio que usamos aquí, que leímos, que leímos en el versículo Hebreos 6, 19 al 20, dice Jesús nuestro precursor. Esa palabra la estudié y hay tres tipos de precursores que encontramos en la escritura, pero la palabra significa correr hacia adelante. Es la persona que corre hacia adelante. O sea, aleluya. El que corre y el que está delante de Dios, en presencia de Dios, a favor de nosotros. Otra cosa que yo quiero que tú entiendas, así mismo como nosotros, como representantes, como sacerdotes del nuevo pacto, no estamos examinando a la gente, no estamos buscando pecado a la gente. Sí, hay un lugar donde trabajamos con la conducta, hay un lugar, pero siempre de la identidad. Por eso que el apóstol Pablo, cuando está hablándole a los corintios, que eran niños espirituales, estaban ellos, había división en los corintios, estaban usando más la Santa Cena, los dones del Espíritu Santo, estaban ellos, quién habla más lengua, quién profetiza más. Y cuando Pablo corrige la conducta de ellos, Pablo le dice, no sabéis que soy templo del Espíritu Santo, no sabéis que tienen acceso a Pablo, Apolo, no sabéis. Él está estableciéndole su identidad de quiénes son. Entonces nosotros ahora en el nuevo pacto no condenamos a la gente, sino que les ayudamos a entender a la gente, darle conocimiento, porque el problema con los corintios era la ignorancia, no sabían, no estaban creciendo en la verdad presente. Entonces nosotros cuando lidiamos con gente que están batallando con conducta pecaminosa, cuando fallan, pecan, nosotros tenemos que entender que no somos el orden de Levítico, que estamos sacando a la gente fuera del campamento. No, o sea, estamos estableciéndole la verdad, comunicándole la verdad y trabajando desde su identidad de quiénes son. Cuando alguien nace de nuevo y es nueva creación, posee la nueva naturaleza en Cristo Jesús, familia. Ha sido salvo, ha sido sellado con el Espíritu Santo y tenemos que ayudarle a ellos a descubrir el gran tesoro que está en ellos. No mirar la vasija de barro. El problema es que nosotros miramos a la gente con los ojos físicos, pero no podemos conocer a la gente en lo físico, sino en el espiritual. Por eso que Pablo dice, ya no, si a ustedes conocieron a Jesús en la carne, ya no más, porque Cristo resucitó. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que aprender. Eso es lo que es caminar por fe, familia. Parte de caminar por fe es cuando usted ve a la gente, los hijos de Dios, la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, usted lo ve con los ojos de fe, usted lo ve en el espíritu, usted lo ve como Dios lo ve. Aleluya. Por eso que Dios nos está abriendo los ojos de entendimiento constantemente para que constantemente podamos ver a cada uno de nuestros hermanos como el cielo lo ve, como el Padre lo ve, verlos como la sangre lo ha limpiado, porque la sangre de Cristo es poderosa, familia. ¿Ok? Entonces, como sumo sacerdote, él es el precursor que entró. Por eso dice, me encanta este versículo, mira, esta esperanza mantiene nuestra alma. ¿Qué? Nuestra alma. El alma consiste en mente, emociones y voluntad. Entonces, esta esperanza, ¿qué esperanza? Que Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, precursor, entró, se adelantó, corrió. Aleluya. Me viene a la mente el padre, la parábola del hijo pródigo, cuando el padre ve al hijo de lejos y corre hacia él, porque yo me imagino
Escucha, familia, saludos. Bendiciones. Ahí está la gente, están conectados los hijos ahí. El pastor Daniel, qué bendición. Me encanta esta historia. Bendiciones, pastora. Bendiciones, saludos ahí. Están conectados esa gente hermosa ahí de Ecuador. Se la llamamos. Entonces, me encanta esta historia porque el padre, en la parábola que Jesús está compartiendo, cuando el padre ve al hijo venir menor, él corre hacia él y lo abraza y lo besa. Pero lo interesante es cuando tú estudias Lucas capítulo 15, primero en la parábola Jesús comparte la parábola de las 10 ovejas, ¿verdad? Una se fue y él dejó las 99 y se fue a buscar el pastor. La segunda historia pierde una mujer tiene 10 dracmas y se le pierde uno. ¿Qué hace esa mujer? Revuelca toda la casa, prende la luz y busca hasta encontrar. Pero cuando viene Jesús a compartir la última parábola, que es el padre con dos hijos, que por muchos años la iglesia lo ha enseñado, aún nuestros subtítulos aparece la parábola del hijo pródigo. Esos fueron puestos por los hombres, ¿sabía eso? Esa parábola no se trata, realmente no se trata de un hijo que se fue, se trata precisamente del padre, la bondad del padre, porque la palabra pródigo tiene dos significados, negativo y positivo. Lo negativo lo vemos en el hijo menor, que es echar a perder, es malgastar exageradamente. Pero la parte positiva lo vemos en el padre, que es pródigo, como generosamente exagerado. Escucha esto otra vez. Es exageradamente generoso. Ahí vemos al padre pródigo, el Dios pródigo. Pródigo no solamente es negativo, es positivo también. Y esta parábola no está hablando, no se trata del hijo menor nada más, también del mayor. Pero el personaje más importante es el padre, porque comienza así. El reino de Dios es semejante a un padre que tenía dos hijos. No dice el reino es semejante a un hijo que se fue. El padre. Entonces Jesús está revelando al corazón de papá, de Abba, ¿verdad? Entonces, mira esto. Pregúntame por qué. ¿Por qué el pastor salió y buscó las ovejas y dejó las 99? La mujer comenzó a buscar la moneda perdida. ¿Por qué el padre no salió a buscar el hijo? ¿Cuál? ¿Por qué no salió a buscar el hijo? Porque era responsabilidad del hermano mayor hacerlo. El hermano mayor tenía que salir a buscarlo. Ahora, la buena noticia que nuestro hermano mayor, el primogénito, Jesucristo, el gran sumo sacerdote, Salvador, aleluya, él dejó el trono, dejó la corona maravillosa y vino a buscarnos. Pero imagínate, yo siempre me he preguntado esta pregunta. Imagínate que el hermano mayor se encuentra a su hermano de camino a casa de papá. ¿Qué pasaría? ¿Qué le diría el hermano mayor al hermano mayor si lo encontrara de camino a casa de papá? Dice, hermano, chacho, estás perdido. Chacho, yo no te veo, llevo tiempo sin verte en la iglesia. Claro, tú estás bien. ¿Dónde tú vas? A casa de papi. A casa de papi. No vayas para allá. Hacho, lo que tú hiciste, papá, eso estaba mal. Hacho, papi está sufriendo por tu decisión. Papi no duerme. No duerme, papi, porque lo que tú hiciste. Imagínate que, por eso yo pienso que cuando el padre lo vio, corrió hacia él, porque dijo, antes que mi hijo mayor corra y le dé mala noticia a mi hijo, yo voy a correr hacia él, yo voy a correr hacia él y lo voy a abrazar. Mira, escucha esto, la palabra abrazar, después estudialo en el griego, esa palabra abrazar es la misma palabra en el griego cuando Pedro está predicando en casa de Cornelio y el Espíritu Santo descendió. Esa palabra descender es la misma palabra en el griego de abrazar. O sea,
el Espíritu Santo interrumpió el mensaje a Pedro, porque ya Jesús, el Espíritu Santo sabía, Pedro, en cualquier momento Pedro lo va a dañar. En cualquier momento, mi Pedrito, el cual lo amo con todo mi corazón, pero todavía estoy trabajando con su mente, todavía estoy trabajando con su estructura mental, aleluya, el legalismo. Así que cuando Pedro dijo, y este hombre que vino a perdonar, mira interesante, cuando dice perdonar, ¡fum!, cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Y Pedro dijo, what is this? ¿Qué está pasando? Aún a los gentiles Dios le entrega este don maravilloso del Espíritu Santo. Y esa palabra, bajó el Espíritu, es la misma palabra en el griego, cuando el Padre corrió hacia el Hijo y lo abrazó. Aleluya. O sea que cada vez que el Espíritu Santo viene sobre una persona, es como el Padre abrazándolo. Bienvenido, bienvenido a casa, te estaba esperando. Aleluya. Y la palabra en el griego es continuo, era continuo, era continuo. Y lo besaba, también es continuo. Lo y no puedo imaginar el hermano menor sintiéndose incómodo, pero este padre corrió hacia él. Y yo creo que tú entiendas que Jesucristo, como sumo sacerdote, es nuestro precursor que entró por nosotros y llegó a hacerse nuestro sumo sacerdote para siempre. Es para siempre. Ahora, en la antigüedad, mira lo que trae esta revelación, familia. ¿Trae qué? Esperanza, y mantiene nuestra alma firme y seguro como un ancla. O sea, nosotros constantemente estamos lidiando con esta alma, con estos pensamientos, con nuestras emociones, pero mientras más esta verdad es revelada en nuestras vidas, lo que va a suceder es que vamos a tener nuestra alma segura y firme. Segura y firme, no lo que nosotros hacemos, sino lo que el sumo sacerdote Cristo Jesús logró y hizo en la cruz del Calvario. Él entró y rompió el velo. Aleluya. Por eso en la cruz, cuando Jesús dice consumado es, hay un terremoto y el velo se rompe desde arriba hacia abajo. Te puedes imaginar el Padre haciendo así, porque no fue un velo físico, sino los mismos cielos fueron abiertos. Y ahora dice, en la antigüedad solo el sumo sacerdote, en el caso de Aarón primero, que fue primero, una vez al año entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Solo él entraba. Él solo entraba. Él solo experimentaba la chequina gloria del Señor. Todas las personas estaban afuera en espectadores, ¿verdad? Veían el fuego descender, etcétera, etcétera. Pero ahora, Cristo Jesús, cuando él entró y penetró, aleluya, tú y yo entramos con él. Por eso que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente resucitado y sentado en lugares celestiales. Entonces, Cristo, el sumo sacerdote, entró y tú entraste con él. Y toda persona que pone su fe en Cristo Jesús, entra con él, familia. El velo está abierto, la puerta está abierta, el camino está abierto. Otra palabra para precurso es eso, es abrir el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, porque vino a abrir un camino nuevo. Dice Hebreo, un camino nuevo, aleluya. Un camino que nunca existía en la antigüedad. Él vino a abrirlo por nosotros y por eso es que tenemos esta esperanza. Entonces, quiero que sepa que no sé lo que tú estás viviendo. Yo sé que muchos de mis hermanos en Ecuador están en situaciones difíciles en su nación. Muchas cosas están sucediendo. Muchas cosas personalmente tú estás pasando también. Aparte de eso, situaciones que estás batallando con tu pasado. Amor, todavía no has encontrado esa seguridad de que todos tus pecados han sido perdonados y lidias todavía con acusaciones del enemigo de tu pasado. Pues quiero decirte que hay una esperanza tan poderosa en Cristo Jesús, que esta esperanza, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en esa esperanza,
y estamos firmes en esa esperanza, familia, ahí podemos encontrar esperanza en todas las otras áreas. Porque a veces sí que estamos buscando esperanza para la finanza, esperanza para la salud, esperanza para el matrimonio, esperanza para nuestra... Y todo eso es importante, pero tiene que primero establecerte en la esperanza de la esperanza. Aleluya. Esta esperanza que trae firmeza y seguridad a tu alma. Tú sabes lo que es sentirse seguro y firme, familia, espiritualmente en tu alma. Chacho, si nosotros nuestra alma a veces estamos inseguros, las inseguridades son constantes en nuestra vida. Me siento inseguro de hacer esto, me siento inseguro de hacer aquello. Yo me acuerdo en mis comienzos, cuando yo comencé a predicar, yo me sentía inseguro, una inseguridad terrible de qué voy a decir, cómo voy a hablar, cuánto tengo que predicar, media hora, una hora, no sé, inseguro, no me sentía firme en mi asignación, ¿verdad? Pero mientras más yo crezco el conocimiento de Cristo Jesús, de cuánto soy amado, de mi identidad como hijo, familia, ahora más estoy firme y más estoy seguro, porque no se trata de mí, se trata de Él operando en mí, la vida de Él operando en mí. Por eso que esta esperanza te mantiene tu alma firme y segura. Es como un ancla, es un ancla de un barco, ¿vale? O sea, cuando tú vas a salir, yo tengo la experiencia de ir en barco con un amigo mío y cuando llegamos a un lugar para ir a bañarnos, mi amigo tira el ancla, ¡pam! Y tranquilo, nos vamos a disfrutar en la playa, nos tiramos del barco, disfrutamos, a veces nos vamos caminando la tierra, vamos a comprar helado y tenemos la seguridad que cuando vamos a volver, el barco está ahí. ¿Por qué? Porque tiramos el ancla. Lo enganchamos en una piedra. Y aunque hay vientos que están soplando, el barquito, las olas, el barco se mueve. Pero ¿sabe algo? El barco no se va. O sea, ahí está firme. Entonces, hay situaciones, hay circunstancias que tú y yo vamos a experimentar en esta vida, que vamos a ser movidos. ¿Sabes? La enfermedad nos va a tocar, situaciones del matrimonio van a venir, finanzas, ministerio, no estamos viendo el crecimiento que estamos esperando. Tranquilo, vamos a lidiar con pensamientos impuros. O sea, vamos a cometer errores. Vamos a cometerlo. Pero ¿sabe algo? Por cuanto mi fe está puesta y mi esperanza está puesta en Cristo Jesús, mi sumo sacerdote, que penetró. Penetró, familia. No está enganchado este ancla en una piedrecita debajo del agua. Está en el trono. Escucha esto, en el trono de gracia, pero el fundamento de ese trono es justicia. Porque yo quiero que tú entiendas esto, familia. Esto estoy yo aprendiendo. Tú y yo no fuimos perdonados según la misericordia y el amor de Dios. Tú y yo fuimos perdonados según la justicia de Dios. O sea, tú y yo no somos bendecidos basado por el amor de Dios. Dios te bendijo por su amor. No sé, Dios te ama con amor eterno, pero Él te ha bendecido bajo la base de su justicia. O sea, la justicia de Dios está a tu favor. La santidad de Dios está en tu favor. Wow. O sea, Dios, por eso que el trono es un trono de gracia, pero el fundamento de ese trono es justicia y verdad, justicia y fidelidad. Y ahí es que nosotros estamos establecidos en ese ancla, en la justicia de Dios, que ahora tú y yo somos declarados la misma justicia de Dios. Entonces, otra cosa que yo quiero que tú entiendas en la antigüedad, que los sacerdotes, por ejemplo, si Israel tiene un sacerdote, un sumo sacerdote que fue uno de los mejores sumos sacerdotes, en el caso de Aarón, uno de los mejores, el primero y uno de los mejores, ¿verdad? Pero vimos que sus hijos, dos de sus hijos hicieron fuegos extraños y murieron. Quedaron los otros más, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedería? Israel tenía la esperanza sobre el sacerdote, sumo sacerdote, porque eran gente que tenían temor a Dios, seguían todo el orden, el diseño de los sacrificios de los animales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que si este sacerdote, el problema con esto que Israel tenía es que este sumo sacerdote no era inmortal. O sea, algún día iba a morir.
Y si tú veías que sus hijos eran carnales, como en el caso del sacerdote Elí, que era un buen sacerdote, pero sus hijos estaban jugando con las cosas de Dios, con las cosas santas. Entonces, Israel tenía esperanza sobre el sacerdote Elí, pero mientras veían la conducta de los que iban a tomar el sumo sacerdocio por generaciones, no estaban caminando correctamente. Entonces, el corazón de Israel no estaba seguro, no estaban firmes. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo Elí, se estaba muriendo este buen sumo sacerdote. Y cuando entraran sus hijos, iban a llevar la miseria a Israel. Lo vemos en el caso de ellos, que los dos hijos tomaron el arca de una manera en su propia decisiones, pensando que el arca iba a dar la victoria, y termina robando el arca. Mueren los hijos de Elí. Elí se entera, también muere, cae muerto, y dice que traspasó la gloria de Dios y hubo tragedia sobre Israel. Ahora, es importante entender esta historia porque nos da revelación acerca de cuando Pablo, el escritor hebreo, dice que Cristo es sacerdocio inmutable. ¿Cómo era? Una vida, ¿cómo que se dice, Jerry? Ayúdame aquí con Una una vida, vida por el poder de una vida indestructible, que no se destruye, no se deshace. no se deshace, es eterna, es para siempre. Por eso es sacerdote para siempre. Ahora, por eso tenemos esperanza. Ahora entiende por qué significa tener esa esperanza. Porque en la antigüedad, si era un buen sumo sacerdote, teníamos que mirar sus hijos, sus generaciones. Y siempre vimos ese patrón donde la segunda generación, la tercera generación, como dice el mexicano, la regaba, fallaba. Y ahora Israel entraba en una confusión, inseguridad, sin esperanza, tiempos malos, tiempos oscuros. Ahora tú y yo tenemos una esperanza gloriosa, porque aunque nosotros no somos perfectos, fallamos, cometemos errores, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, jamás va a rebelarse contra Dios, va a desobedecer a Dios. Va. Los pensamientos de Jesús son eternamente santos delante de Dios. El corazón de Jesús, sumo sacerdote, Melquisedec, su corazón es puro, santo. Entonces, por cuanto yo estoy en él está en mí y él me representa a mí delante del Padre. Él me presenta mis pensamientos, mi mente delante del Padre santo para siempre. No porque mis pensamientos santos, sino porque los pensamientos de Jesús, según el orden de Melquisedec, son eternamente santos. Por eso que Juan dijo, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, 16. Como Jesús es, así somos. No seremos así ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Él está presentando delante del Padre eternamente como santo. Por eso dice Pablo también en Efesios, que fuimos escogidos ante la fundación del mundo en Cristo y presentados sin mancha y sin arruga. Somos santos ya, estamos completos delante de Él, gracias al ministerio glorioso de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entonces, en la antigüedad, no había esa esperanza, no había esa seguridad, no había esa firmeza. Hoy tú y yo, familia, amigo, ministros de Cristo Jesús, esta verdad, la iglesia debe escucharla. Mira, Cristo estuvo en la tierra, duró nada más ministerio, los 4 evangelios, ¿verdad? Cuando vino, se hizo carne. Solamente 3 años y medio tenemos registros de él. Su niñez nació, después un tiempo de silencio de él, después aparece a los 30 años bautizado, y después comienza su ministerio 3 años y medio. Duró, murió, resucitó y se fue. Y en esos 3 años y medio puso el cielo patas arriba, el mundo patas arriba, poderoso. Hizo cosas impresionantes, ¿la? Y tenemos su registro ahí gracias a los evangelios. Pero ¿sabes algo? Cristo lleva casi más de 2000 años operando.
sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote. O sea, cuando tú haces la matemática, lleva más tiempo como sumo sacerdote operando. ¿Eh? Y la iglesia desconoce muy poquito acerca de eso que está haciendo Cristo. Mientras más vemos a Cristo como sumo sacerdote Melquisedec, más somos transformados de gloria en gloria, más operamos como reyes y sacerdotes. ¿Ah? El rey reina en vida, el sacerdote ministra, y nos ministramos bajo el nuevo pacto, el orden del nuevo pacto, bajo esa gloria, donde ayudamos a los hijos de Dios, intercedemos por los hijos de Dios. Y otra cosa, yo creo que tú entiendas que el ministerio de intercesión, familia, hoy en día a veces, y la guerra espiritual, muchas veces ya nos quedan 15 minutos. Y voy a decir algunas cositas y va a ver si Jerry tiene algo para añadir para terminar. Pero acerca de la intercesión y la guerra espiritual, que yo creo en eso, ya creo en guerra espiritual, pero a veces se va a un extremo donde una persona que es un intercedor, como que toma el lugar de Cristo, el gran sumo sacerdote. O sea, nosotros somos representantes de él y somos intercedores, pero a veces suena como que esta persona es como que está al mismo nivel, o sea, está como tomando el lugar de Cristo Jesús como sumo sacerdote. O lo pongo de esta mejor manera, se escucha mucho acerca de la intercesión de nosotros orando aquí en la tierra y poco acerca de la intercesión de Cristo orando por nosotros en el cielo. Eso es lo que quiero comunicar. O sea, es importante entender eso, que estamos uno con Cristo, mientras Cristo está intercediendo. Tenemos que aprender a recibir el sonido, el latido del gran sumo sacerdote operando a través de nosotros para que nosotros podamos interceder en unidad con él, en compañerismo, como colaboradores de él. ¿Me explico? Entonces, para ser realmente intercedores efectivos, que no le quitamos la gloria a él, sino que operamos juntamente con él. Así que yo voy a dejar que el pastor Jerry, yo sé que está ahí, está en fuego ahí, tiene muchas cosas que decir. Yo voy a tomar estos 14 minutos para que el pastor Jerry siga fluyendo por ahí para abajo, mis amados. Pastor Jerry. Amén. Mi amado, yo creo que se debe de comprender la diferencia de lo que habla el nuevo pacto, lo que es obra y gracia. Hay una gran diferencia ahí que debemos de notar, porque el antiguo pacto era basado en obra. El nuevo pacto está basado, el fundamento es lo que él hizo. Si tú logras algo cuando llegues al cielo, pues tú te mereces gloria. Pues entonces tú mereces mérito. Tenemos que entender eso. Yes. Pues entonces nosotros, todo lo que nosotros hacemos es lo que él nos dio por gracia, porque él lo conquistó por nosotros. Yo creo que hubo algo que tú mencionaste también acerca de los niños y los niños en el nuevo pacto, porque es un lenguaje espiritual. La Biblia es un lenguaje espiritual, es el lenguaje del reino de los cielos. Okay. Amén. Entonces, cuando se habla acerca de niños en el nuevo pacto, se está hablando del conocimiento de la ley. Si tú vas a Romanos capítulo 2, versículo 20, dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Está hablando ahí del antiguo pacto. Por eso que el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Y si tú te fijas el contexto que está en Primera de Corintios capítulo 13, el contexto de eso de yo hablaba como niño es el amor, la preeminencia de el amor. Algo bien importante que creo que debemos de notar es que yo creo que yo había mencionado anteriormente de que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Es Cristo mismo, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 12, por ahí, creo que está, donde menciona el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, que también dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice allí:
Mira lo que dice. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque, ahora escucha bien, lo que estaba hablando el ministro aquí presente, ministro Dani, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que lo que vino a hacer el Espíritu Santo fue a derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros estudiamos lo que es el amor, es el carácter mismo de Dios. Dios es un Dios amante. ¿Ve? Yo cuando estoy ministrando en la congregación, yo ministro a la congregación como la esposa de mi Señor, con mucho respeto, porque yo tan solamente soy el siervo, el sirviente. Yo ministro a la iglesia como los hijos del dueño de la casa, ¿ve? Porque él es el dueño y yo tan solamente soy el siervo, amén, que hago tan solamente lo que me fue asignado y su voluntad. En eso estamos enfocados. Entonces, otro punto que quisiera aclarar antes de terminar, es que creo que no se ha notado muy claro lo que sucedió el día de la crucifixión de Jesús. ¿Ok? Tenemos que entender que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán cuando Juan el levita, que le llaman el bautista, pero era el levita, el sacerdote, el Espíritu Santo desciende, no se va, sino que permanece. Esa fue la señal que le fue dada al levita Juan, sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanece. Y permanece. Es bien importante comprender ese detalle, ¿ok? El Espíritu Santo desciende y permaneció. Ese es el Hijo de Dios, el que quita, el Cordero de Dios, que quita, no que lo aplaca, que quita el pecado del mundo, ¿ok? Entonces, ese mismo hijo que fue llevado a la cruz, el día que fue crucificado en la cruz, ese día la tierra tembló. Los cimientos fueron removidos. Tienes que entender que lo que está sucediendo en ese momento, y tengo que hacer la historia larga corta porque todo lo que sucede en ese día, Dios lo había revelado en el antiguo pacto. Entonces, el movimiento de la tierra es el establecimiento del antiguo pacto que está siendo removido. Por eso es que tú ves que el velo del templo se rasga en dos, que es la separación entre Dios y el hombre. Él mismo, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo algún otro sacerdote? No, es cuando él muere, es que él mismo entró. Entonces él mismo rasga y se acaba la separación entre Dios y el hombre. En ese pacto es que nosotros estamos ministrando, no en el de la letra, ¿ok? Sino porque la letra mata, pero el Espíritu dice que el Espíritu vivifica. Entonces, dice también otra cosa que dice es que las piedras se quebraron, dice Mateo. Dice Mateo que las piedras se quebraron. Cuando analizamos las piedras tienen que ver con la ley. Ezequiel, creo que es Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, donde dice que Dios iba a dar un corazón nuevo, iba a quitar el corazón de piedra y le iba a dar un corazón de carne. ¿De qué es lo que está hablando? Está hablando de Jesucristo, que se hizo carne y nos dio un corazón ya no de piedra, donde se escribieron las leyes, donde decía Proverbio, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 3, creo que escríbela sobre la tabla de tu corazón. No, ahora Dios puso su ley, que es la ley del espíritu de vida, que es la ley del amor, que es la ley que produce, la escribió en nuestros corazones, en un corazón de carne, pero en el corazón de carne de Jesús, que es el de Cristo. Amén. Ese día magnífico que Jesucristo murió y resucitó, bendito Dios. También la oscuridad también representa el establecimiento del pecado sobre la humanidad, que fue removida. Dios los expuso. Por eso es que dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Todo esto sucede el día que Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Ok? Tanto es así que la historia cambia. Tenemos que prestarle atención. ¿Por qué razón nuestra historia
cada vez vamos a la escuela, buscamos nuestros libros y dice antes de Cristo, porque antes de Cristo era de una forma. Pero después de Cristo estamos hablando de otra cosa, donde inclusive la potestad de las tinieblas, el diablo, los historiadores, los humanistas reconocen, ellos mismos reconocen que hubo un cambio que marcó la historia al punto de que el reino de los hombres, que fue Roma, el último reino, se deshizo, se desintegró. Ya no existen los reyes. Esa monarquía ya no existe porque hubo un establecimiento espiritual, que es el reino de Cristo, que deshizo todas esas cosas. Las deshizo porque esos reinos tenían que ver con los dioses paganos, tenían que ver con los demonios, con los principados, las potestades, que eran los que le daban a ellos la autoridad. Pero Cristo, una vez venido Cristo, Cristo tumba ese establecimiento y se establece el reino de Dios una vez y para siempre. Por esa razón dice antes de Cristo, pero dale gracias a Dios que nosotros vivimos después de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros hoy en día, nosotros estamos bajo ese nuevo pacto, bajo esa autoridad. Una última cosa, que en Romanos capítulo 5, hay una declaración allí que el escritor hace, que es bien importante que nosotros comprendamos. A ver si lo encuentro aquí. Romanos capítulo 5, capítulo 4, versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Escuchamos, nosotros como hijos, porque él es nuestro padre Abraham, pero sus hijos, amén, que somos nosotros, que eres tú, que soy yo, y todos los ministros, aquellos que estamos ministrando en el nuevo pacto, somos los herederos del mundo. Después de Cristo, nosotros venimos a ser los herederos. A nosotros nos pertenecen el reino de esta tierra, y la tierra está esperando por la manifestación gloriosa que está sobre nosotros. El punto en que nosotros comencemos a entender esto, va a haber un cambio tremendísimo espiritualmente, donde se va a manifestar en el cosmos físico natural o en lo somático, si entiendo lo que estoy hablando, que es lo tangible. Amén. Así que, ministro, tremenda, nos queda 3 minutos, vamos a orar estos 3 minutos porque debemos entender esto. El mundo es nuestra herencia, familia. Aquí está diciéndolo, nosotros heredamos el mundo. O sea, no solamente tenemos herencias espirituales, sí, pero también aquí es el mundo. Así que es tiempo que nosotros nos levantemos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y comencemos a heredar el mundo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, Señor, porque en aquella cruz, Padre, tú estableciste el nuevo pacto. El velo se rasgó. Ay, aleluya. Ahora tenemos acceso a tu presencia, acceso a tu gloria, acceso a tu reino eterno. Ahora podemos reinar en vida. Ahora podemos caminar en poder y autoridad. Gracias al sacrificio tuyo maravilloso. Gracias porque caminamos en salud divina, en prosperidad, en unción, en abundante gracia por tu sacrificio, mi amado Jesús. Espíritu de Dios, te pedimos que continúa abriendo las escrituras, nuestra mente y nuestros ojos para seguir descubriendo las riquezas gloriosas de la gloria del nuevo pacto. Ya no hay maldición, amado. No hay maldición, no hay pelea con el diablo. Él lo venció. No, yo no puedo vencerlo, pero él lo venció por mí. Él venció. Y yo me apropio de eso. Come on. Recibe esa palabra poderosa, familia. Descansa en el reino de Dios, Padre. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Mientras poderoso. Dice la Biblia que Dios, Jesús está sentado a la derecha y Dios está poniendo todos sus enemigos. Mientras los ponga bajo los pies de Jesús, lo está poniendo bajo los pies tuyos, bajo los pies de nosotros. Por eso que ya el enemigo ha sido despojado y vencido. Sean bendecidos
con esta revelación maravillosa, porque ya son bendecidos. Así que muchas gracias, familia. Amén, amén. Gracias, Pastor Gino. Gracias, Pastor Elena. Gracias, Pastor Jerry, por compartir ayudarnos aquí a edificar a este pueblo hermoso de Dios, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Aleluya. Salimos más hermosos para seguir manifestando la gloria de Dios. ¿Ok, familia? Amén. Un abrazo, familia. Se le ama. El próximo jueves continuamos edificando en estas verdades. Bendiciones.